y ahora sumado a esto otra oferta del menú que era la pelota. O sea, es un espacio que la gente lo tiene reservado para eso, pero lo que el presidente iba a plantear y planteó no era menos importante, porque estamos hablando de que el presidente le puso fin a una especie de calma, chicha, la gente estaba tensa, esperando que el presidente anunciara la decisión de mandar al Congreso de la República o de iniciar un proceso formal de conversación con líderes políticos, empresariales y sindicales y sociales para discutir una reforma que se supone el gobierno ya había elaborado. El presidente muy atinadamente, y era parte de lo que incluíamos en el ejercicio de especulación que hicimos ayer, nosotros decíamos que el presidente no iba a presentar el proyecto de reforma y una de las premisas era lo que había planteado aquí en el programa el secretario o el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que es un hombre muy cercano al presidente, decíamos, y por tanto debería conocer lo que el presidente iba a anunciar al país. Paliza dijo que el presidente iba a traer tranquilidad en el discurso que iba a pronunciar ayer y que pronunció. A partir de eso nosotros entendíamos que el presidente iba a dejar sin efecto el propósito, la intención de someter un proyecto de reforma fiscal. Pero además sirvió de base para esa conclusión lo que está ocurriendo en la República Dominicana y cómo se está reflejando en el país lo que se da afuera, lo que se da en el contexto internacional, lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, con los commodities, lo que se está produciendo con el desabastecimiento de algunos rubros en el mundo que genera carestía, normal, la regla de oferta y demanda, lo que eso provoca. Entonces, todo eso, más la crispación que uno siente que se está generando aquí por otras situaciones como lo de la inseguridad y todo eso, a mí me daba la impresión de que el presidente iba a hacer lo que finalmente hizo. Y creo que el presidente demostró, una vez más, su nivel de conexión con la realidad. Luis Abinader sabía y sabe que frente a este tipo de situación que estoy yo comentando, no era posible hablar en este momento de una reforma, pero lo otro, la parte buena, lo que el gobierno está proyectando de crecimiento económico, las informaciones que está suministrando la Dirección General de Aduanas, de cómo ha ido aduanas en el proceso de captación de lo que está recaudando, lo que está informando la Dirección General de Impuestos Internos de cómo ha ido el comportamiento de esa agencia de recaudación del Estado. Todo eso, sumado al hecho que el presidente citó ayer de la recuperación, del restablecimiento del empleo en una medida, en una cantidad importante, lo que está ocurriendo con la rehabilitación o recuperación del turismo, yo creo que ese cuadro le daba perfectamente al presidente de la República, como le dio, la excusa perfecta para decir: vamos a posponer esto de la reforma y lo veremos después. Sí, mira, yo primero, eso tú decías de entrada, para la gente que se orienta, la gente sabia que se orienta con este programa, no era sorpresa lo que pasó ayer, porque Paliza lo deslizó aquí el martes cuando dijo, el presidente anunció, aquí fue que se dio la primicia de que el presidente hablaría al país el miércoles, y Paliza lo dijo, señaló, mañana hablará a las 7 de la noche en cadena nacional, hablará de temas importantes, entre ellos ese que ustedes están tocando, la reforma fiscal, porque nosotros, lo que fue Dani que le preguntaba en esa dirección, y eventualmente dijo, tranquilizará al país. Ya eso es un señal de que si va a tranquilizar al país, es que no va a haber sobresalto. Y el único sobresalto es la reforma. Si no hay sobresalto, es que estamos tranquilos. Eso por un lado. Segundo, aquí hablamos mucho sobre el tema de la reforma fiscal. Esto tal vez fue de los programas que más llevó el tema, la voz cantante, analizando el tema, apoyando la necesidad de que se hiciera, porque siempre lo vimos y lo entendemos todavía hoy día como una necesidad. Pero siempre señalamos que el problema era la reforma era la licencia social. Que políticamente ahí no va a haber problema para pasar los votos, no importa que dijera la Fuerza del Pueblo, el PLD, eventualmente los votos iban a estar en el Congreso, los presidentes cuando se meten en eso lo consiguen. El problema era la licencia social. Y cómo, y lo fuimos narrando, cómo el propio gobierno fue errando en el proceso de conseguir esa licencia social. Cómo le dificultó sembrar en la gente, cómo se fueron lentos sembrando en la gente la necesidad de la reforma para enfrentar una situación de complejidad
en las finanzas públicas. Entonces ya por ahí se perfilaba también una situación de dificultad. Aquí lo fuimos narrando y fuimos diciendo ya parece difícil o imposible que haya el espacio para que la sociedad entienda que es necesario un sacrificio mayor para enfrentar una situación difícil que si no se hacía el sacrificio pudiera devenir en aún peor. Pero el tercer elemento, que para mí es el más importante, es cómo la situación global, la economía global y las afectaciones en República Dominicana fueron condicionando demasiado la posibilidad de que el gobierno pudiera pedir a la población un sacrificio adicional. O sea, el incremento de los precios de los commodities, entre ellos el petróleo, el impacto que eso va a tener en la canasta básica, que está teniendo la canasta básica. Hablábamos al inicio de semana de los fertilizantes. Es un todo. El tema de la situación de las trabas, del estancamiento de la logística global, de la cadena de suministros de materia prima, de productos terminados, de todo, que entonces te va a generar escasez, pero al mismo tiempo te va a impactar necesariamente en los precios. Entonces hay un componente global que se refleja en la República Dominicana y en su dinámica económica diaria que impide cualquier situación donde tú le vayas a colocar nuevas cargas a la gente. Entonces, en sentido general, eso sumado a que todos los sectores del país se oponían, o sea, el empresariado habló claro, los industriales, las iglesias, la gente habló clara, la sociedad se negó a la posibilidad de una reforma. Entonces, es evidente que el presidente actuó sabiamente, es lo primero. Se salió del encajonamiento técnico-burocrático, porque la técnica burocrática y presupuestaria señalaba lo que decía aquí, y dijo aquí a principios de año y repitió varias veces el director de presupuesto. La reforma va sí o sí. O sea, eso es burocrática y técnicamente eso es así. O sea, aquí hacer un presupuesto para el 22 sin reforma es una obra casi de magia. No es técnica. Eso es Harry Potter. No es un técnico presupuestario que la va a hacer. Entonces, el presidente se salió de ese cajón. Sabiamente, y lo dice alguien que cree que en este país hay que abocarse desde hace años a una reforma tributaria integral. Pero la coyuntura ahora no lo permite. No hay forma de que se salgamos bien del intento de una reforma que implique mayores sacrificios, porque aquí también lo dijimos todo el tiempo. Decirle a la gente que una reforma fiscal solamente va a afectar a la gente que más tiene es una mentira. Eso siempre va a afectar a un segmento importante de la clase media e incluso de las clases bajas. Y eso, en esta coyuntura, simplemente es inviable. Entonces el presidente actuó sabiamente, creo que le dejó, quitó del panorama una situación que para la sociedad dominicana era de sobresalto. No habrá nuevas cargas impositivas, lo que no implica que no habrá sacrificios que hacer, para que estemos claros. Yo creo que al gobierno quitarse de encima la posibilidad de una reforma tributaria van a pasar una serie de cosas que al día de hoy el gobierno ha aguantado. Por ejemplo, el caso de los combustibles. Yo no me sorprendería de que el Ejecutivo comience a desmontar el subsidio adicional que le está dando los combustibles, comienza a transparentar el precio de la gasolina y los demás derivados en un proceso que lleve varias semanas, porque al día de hoy el gobierno debe estar asumiendo cerca de 1.000 millones de pesos a la semana en subsidio adicional relativo a los precios reales en el mercado internacional de combustibles, para evitar escaseces, para evitar también continuar incrementando el gasto público en esa materia. Creo que eso pudiéramos estarlo viendo. Ya hoy la prensa publica una resolución de la Superintendencia de Electricidad donde se reajusta la tarifa eléctrica. Yo veré más adelante el porcentaje, no tengo tiempo de calcularlo, de verle el detalle,
pero ya ha estado en la prensa, hay un reajuste de la tarifa eléctrica. Hay en el pacto eléctrico, que era una condicionante de los sectores, sobre todo empresariales, que decían para discutir el pacto fiscal, vamos a implementar primero el eléctrico. Hay en el pacto eléctrico un compromiso de transparentar la tarifa, y transparentar la tarifa implica desmontar los subsidios. Con el desmonte del subsidio eléctrico, el gobierno pudiera reducir de manera significativa parte de los $1.000 millones que, por ejemplo, en el 2021 está transfiriendo al sector eléctrico. Que se reduzca a 30, a 25 $1.000 millones es una posibilidad real, pero eso implicará que pagaremos más electricidad. Todos. Entonces, si bien habrán cosas que no se estarán haciendo, digamos, desde el punto de vista de crear nuevas cargas, habrán otras que sí se podrán hacer, que es desmontar algunos subsidios y algunas distorsiones que prevalecen todavía en la economía dominicana. Así que yo creo que es saludable lo que se ha hecho y esperemos que desde el punto de vista macroeconómico y fiscal las cosas puedan manejarse bien, que el gobierno pueda llegar con un mensaje claro a los organismos multilaterales que observan con cuidado las finanzas públicas dominicanas y la sostenibilidad de su deuda, así como las agencias calificadoras de riesgo, que puedan entender con sensibilidad en sus visiones que la paz social también es parte del riesgo. O sea, que no es solamente A, B es igual a C, sino que también hay aspectos que son menos calculables matemáticamente y que juegan un papel también cuando usted va a calcular un riesgo, y que la República Dominicana hoy día no está en condiciones de generar cargas fiscales sin que eso genere una situación de peligro, de pérdida de la paz social y de la estabilidad política y social en la República Dominicana. Y que ese tipo de cosas lleguen. Hay un ejemplo en Ecuador. Hay un ejemplo en Ecuador y en Colombia, que es el más palpable de todos. Hace aproximadamente, menos de un año aproximadamente que sucedió lo que pasó en Colombia con la reforma fiscal. Entonces hay casos que pueden ser expuestos y que ojalá que podamos sensibilizar a quienes observan la deuda dominicana y entiendan que esta coyuntura no lo permitía, incrementar impuestos y que se produzca eso que Dani ha señalado, que es un discurso de los funcionarios públicos de que las recaudaciones en aduanas continúen incrementándose, que la DGI pueda continuar incrementando y eficientizando las recaudaciones, disminuyendo la elusión y la evasión, y que las perspectivas recaudatorias también se incrementen para mejorar el panorama fiscal de la República Dominicana. En sentido general, esa es la apuesta, es una apuesta riesgosa, pero es la apuesta correcta en este momento, independientemente de cuáles sean los resultados. Esperemos que sean los correctos, que sea positivo, pero el presidente hizo, en resumen, ayer lo que tenía que hacer. Ciertamente que el discurso de anoche, evidentemente tal vez el más esperado, tuvo unas connotaciones interesantes. Primero por la sobriedad, y corto y muy preciso. No hubo alusiones que pudieran crear lo que se genera con algunos discursos, que usted está para decir algo y mete otros temas que hace ruido. No, el presidente de la República vino para eso, fue directo, fue llano, y me llamó la atención tres aspectos de muchas aristas. Ya mi compañero Oscar ha citado algunas, pero obvio el mensaje más claro: no habrá reforma fiscal. Y esto es importante porque esto está precedido inclusive de funcionarios como el director de presupuesto, que había dicho sí o sí, de filtraciones y de un ambiente que se generó y que se creó que no dejaba dudas al espacio de que sí pudiera ir. Pero el presidente fue sabio, se orientó y además comulgó, como él dijo, de que escucha a la gente. Ese es un elemento que lo ha citado y hizo referencia al pasado. Pero al decirlo de manera clara, a veces se quedan como algunas dudas: espérate, va ahí, allí no. Dijo, en este año eso no va. Ahora bien, me llamó la atención que citó cómo si otros gobiernos hicieron reformas y citó los años, no así quienes gobernaban, pero dejó claramente establecido cuando se aumentó el ITEVI en tal año hasta el 12%, luego cuando se
aumentó de tal a tal fecha, cuando se crearon otros incentivos que se afectaron. Para dejar claro de que en el pasado esto se hizo, él no lo ha hecho por lo menos hasta ahora. Y el otro elemento que pidió el apoyo a la población. Hizo una referencia de lo que ha ocurrido, motivó el turismo, el crecimiento, porque el mensaje, evidentemente que tiene algún elemento necesario en todo el que dirige. No puede hacer que después de decir eso, llevar a la gente a acostarse con mucha incertidumbre. No, brindó un mensaje de esperanza, le pidió apoyo a la población y sobre todo hizo recalcar una serie de avances que se han generado en algunas áreas, entre ellos el turismo. Creo que en ese tenor pasó con excelente resultado el discurso, a tal punto que dirigentes de la oposición, la propia Margarita Cedeño anoche mismo dejó destacado que había sido sensato proponer la reforma, economistas que inclusive no son del PRM hicieron lo propio, pero en sentido general valoro esa situación porque aquí hay detrás otros detalles. El hacer el discurso no resuelve el problema se mantiene ahí en tiempo y espacio. Entonces me imagino, intuyo, que el gobierno ha podido librar algunas situaciones que se dan con los calificadores de riesgo, con el mismo Ministerio de Finanzas, que es quien tiene que administrar el tema presupuestario. Entonces, en la forma que habló, el sentido de esperanza que vendió, al citar a la DGI, a aduanas y todos estos momentos, y sobre todo, fíjense que el tema central que él tomó es que puso en la mesa lo que no puede perderse de vista, el otro elemento del discurso, que son los gastos. Entonces abocó que su gobierno va a seguir siendo, va a manejar y reducir esto. Creo que en ese tenor se libra de se sale de esta batalla, tendremos otros elementos, pero evidentemente está muy claro ese discurso de anoche. Dos expresiones que me impactaron positivamente del presidente fue cuando dijo: no habrá reforma fiscal. No es momento de pedirle más esfuerzo al pueblo dominicano. Con eso me compró. Sí, muy bien. La prioridad